Era el cumpleaños de Daniel, mi hijo, y llegué temprano a su departamento con su postre favorito entre las manos. Golpeé la puerta con una sonrisa amplia, esperando ver en su rostro esa chispa de alegría que siempre tenía cuando era niño. Pero al abrir, su expresión fue otra: fastidio, como si mi presencia hubiera interrumpido algo importante. Ah, miren quién llego, murmuró sin despegar la vista del teléfono. Aún puedo recordar el olor del pastel de limón con merengue que llevaba. Era su cumpleaños número 40 y había ahorrado durante meses de mi pensión para comprárselo en su pastelería favorita. Más de 2,000 pesos que no podía permitirme, pero lo hice con gusto, solo por verlo feliz. El taxi me había dejado frente a su condominio frente al mar, ese que él y su esposa compraron hace unos años, un lugar que, en gran parte, yo ayudé a pagar. 700,000 pesos de mis ahorros de toda una vida como ingeniero, trabajando horas extras, renunciando a vacaciones, a descansos, a mí mismo. Me acomodé el saco nuevo que había estrenado solo para la ocasión, sostuve el pastel con cuidado y el pequeño estuche negro donde guardaba el reloj de bolsillo de mi padre. 3 generaciones, pensé. Qué bonito símbolo. Cuando Diego abrió del todo, solo se hizo a un lado. Ni abrazo ni sonrisa. Parecía que yo era un mensajero más con una entrega pendiente. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte a este canal, ya que aquí en Historias con Carmen tenemos las mejores para ti. También comenta que te gusta de esta historia. Feliz cumpleaños, hijo, le dije intentando mantener el ánimo. Traje tu pastel favorito y un regalo especial. Déjalo en la mesa, por favor. Estoy en una videollamada, respondió sin levantar la vista. Caminé hacia la cocina impecable, llena de electrodomésticos que yo mismo había ayudado a pagar cuando remodelaron. Coloqué el pastel sobre la barra de granito. Desde la ventana alcancé a ver a mis nietas jugando en el jardín con su niñera. Ni siquiera notaron que había llegado. Pasaron 15 minutos. Luego Diego entró, como salido de una revista. Barba recortada, camisa planchada, perfume caro. Todo eso, en parte, gracias al negocio que lo ayudé a iniciar hace 6 años, con un préstamo que nunca devolvió. ¿Viniste solo a dejar el pastel o piensas quedarte?, preguntó mientras abría el refrigerador y sacaba una botella de agua con gas. Pensé que podríamos cenar juntos, le dije con calma. Hace semanas que no te veo. No, viejo. Tengo planes con Lucía. Vamos a cenar frente al puerto, respondió distraído mirando el celular. Lucía, su segunda esposa. Otra que también había acudido a mí, solo esta vez para financiar algo. El último favor, 50,000 pesos que saqué de mis ahorros médicos. Entiendo, dije, tragando el nudo en la garganta. Quizá mañana podamos almorzar. Entonces levantó la mirada. Tenía una expresión extraña, entre cansancio y fastidio. Papá, tenemos que hablar, dijo, señalando las sillas altas junto a la barra. Obedecí. Sentí en el pecho esa misma tensión que me acompañaba cuando él era niño y yo temía fallarle. He estado pensando, empezó girando la botella entre las manos, en mi vida, en lo que me hace bien y en lo que no. Asentí, intentando sonar tranquilo. Claro, hijo, te escucho. Diego soltó un suspiro largo, dejó la botella sobre la mesa y me miró con una frialdad que me atravesó. No era enojo, era algo peor. Lo único que quiero de ti, como regalo, dijo despacio con voz seca, es que te alejes de mi vida. O mejor, que desaparezcas. El mundo se me vino abajo. Intenté responder, pero el aire me faltaba. ¿Qué? Alcancé a murmurar. Estoy cansado, papá, continuó sin mirarme. De tus llamadas, de tus consejos, de que aparezcas sin avisar. No quiero seguir sintiéndome como un niño bajo tu sombra. Mis manos empezaron a temblar, 75 años vividos, 40 dedicados a ser su padre, y nunca imaginé escuchar algo así. Diego, logré decir entre lágrimas, eres mi hijo, te di todo lo que tenía. Y por eso mismo, respondió alzando la voz, necesito que me dejes vivir sin tu culpa encima. No puedo respirar contigo cerca. Miré el pastel en la barra, las velas seguían sin encenderse, y lo entendí. A veces, el amor no basta para quedarse. Salí del departamento sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí fue más fuerte que cualquier grito. En la mano aún tenía el pequeño estuche negro. No tuve valor para entregárselo. Lo apreté en el bolsillo del saco mientras caminaba hacia el ascensor, intentando no quebrarme frente a los vecinos que subían con bolsas de supermercado y niños riendo. ¡Qué ironía! La vida seguía, aunque la mía acababa de detenerse. El taxi me llevó de regreso a mi pequeño apartamento.
en el barrio viejo donde aún el mar se escuchaba de noche. Al entrar, el silencio me recibió como un viejo amigo. Dejé el saco sobre la silla, me quité los zapatos y me senté frente al librero. Todo seguía en su lugar: las fotos de juventud, los diplomas amarillentos, los trofeos de ferias científicas que ya nadie recordaba. Fue entonces cuando lo vi. Un libro, cubierto de polvo, en el último estante. No recordaba haberlo abierto jamás. Lo tomé con cuidado. El lomo estaba gastado, y en la primera página había una dedicatoria con tinta azul ya casi borrada. Para Ricardo, que nunca olvide que los mayores también merecen ser felices. Gypsy Gypsy. Su nombre todavía dolía. Había sido mi compañera hace muchos años, antes de que la vida, o quizá mi propio miedo, nos separara. Ella me regaló aquel libro una tarde de invierno, cuando me habló por primera vez de lo que llamaba la dignidad de la alegría, esa idea de que envejecer no debía ser sinónimo de desaparecer. Abría al azar una página. Decía: el amor que damos no se pierde, aunque no regrese a casa. Se queda en nosotros, enseñándonos a cuidar de quien aún somos. Me quedé mirando esas líneas mucho tiempo, tal vez demasiado. Luego miré alrededor: el reloj de mi padre sobre la mesa, el pastel olvidado en su caja, la casa en penumbra. Y pensé que quizá era hora de empezar a cuidar de mí, no de los demás. Esa noche preparé una taza de té y encendí una vela. Llamé a Marta, la vecina del quinto piso, la que siempre me invitaba al club de lectura y a la que siempre decía que no. ¿Sigue en pie la reunión de mañana?, pregunté. Su voz sonó alegre, sorprendida. Por supuesto, Ricardo. ¿Vendrás esta vez? Sonreí, aunque ella no pudiera verlo. Sí, respondí. Creo que ya es momento de leer algo nuevo. Al colgar abrí el libro de nuevo. Entre sus páginas había una hoja seca de jacaranda, y entendí que el tiempo no siempre marchita. A veces guarda. Cerré los ojos y respiré hondo. Afuera, el mar seguía rugiendo como si nada hubiera pasado, y por primera vez en mucho tiempo no sentí dolor. Sentí comienzo. Los días siguientes pasaron en un silencio extraño. No llamé a Diego, ni él a mí. En lugar de eso, abría el libro de Gypsy cada tarde, con la luz del atardecer entrando por la ventana, y leía como si cada palabra fuera un bálsamo. En una de sus páginas encontré algo que me hizo detener el pulso por un instante. Los hijos son todo hasta cierto punto. Son nuestro amor, nuestra esperanza, nuestra continuación, pero no son nuestra vida entera. Nadie debe perderse a sí mismo por un hijo, ni por una hija, ni por ningún familiar. La vida nos pertenece tanto como ellos nos pertenecen. Amar es importante, pero no puede ser a costa de nuestra propia alegría. Leí esas líneas una y otra vez, sintiendo como algo dentro de mí se desbloqueaba. Todo el dolor que sentía por el rechazo de Diego, toda la frustración acumulada por años de sacrificios invisibles, comenzó a mezclarse con una claridad inesperada. Gypsy tenía razón. Había puesto toda mi vida en los demás, olvidando lo más importante: a mí mismo. Decidí que era hora de empezar a hacer cosas solo para mí. No porque abandonara a mis hijos, sino porque necesitaba aprender a existir fuera de ellos. Saqué del armario aquel abrigo que nunca había usado, compré un cuaderno y comencé a escribir pequeñas historias sobre mi infancia, sobre los viajes que nunca hice, sobre mis sueños olvidados. Cada noche abría el libro de Gypsy y releía la misma frase: nadie debe perderse a sí mismo por un hijo. Y cada noche, un poco de mi pena se transformaba en fuerza. Comprendí que Diego podía seguir su camino, y yo el mío, que podía amar a mis hijos sin olvidarme de quién era, que podía ser feliz, aunque ya no fuera el héroe que él necesitaba. Por primera vez me sentí completo. El dolor, poco a poco, empezó a transformarse. No era rabia, era algo distinto, una claridad nueva, una especie de despertar. Por primera vez entendí que había vivido engañado, confundiendo el amor con servidumbre, los sacrificios con cariño. Durante años, Diego no había visto en mí a un padre, sino a un recurso inagotable. Pensé en todo lo que había entregado por él. Si tan solo hubiera invertido una fracción de ese dinero en mí mismo, quizá habría viajado, estudiado algo nuevo, cuidado mi salud, disfrutado la vida. Pero no, prefería entregarlo todo, creyendo que el amor era dar sin medida. Ahora, a mis 75, estaba solo en un apartamento modesto, contando monedas para pagar mis medicinas, todo por un hijo que en su cumpleaños me había pedido desaparecer. A las 6 de la mañana hice algo que nunca había hecho. Me di un baño largo, me puse mi mejor traje, ese que casi nunca usaba para no gastarlo, y salí con una determinación que no recordaba haber sentido. No iba hacia Diego, iba hacia mí.
Primera parada, el banco, el mismo donde Diego y yo teníamos una cuenta conjunta para emergencias, en la que yo depositaba mes a mes por si acaso. Una cuenta con mucho dinero. Buenos días, don Ricardo. Me saludó el gerente, el señor Gómez, un hombre amable que me conocía desde hacía años. ¿En qué puedo servirle hoy? Quiero cerrar mi cuenta, le dije con voz serena. Él alzó la vista, sorprendido. ¿Está seguro, don Ricardo? Tiene un saldo considerable. Más que seguro, respondí firmando los formularios con mano firme. Transfiera todo a mi cuenta personal, por favor. Ver ese dinero regresar a mis manos me provocó una sensación que casi había olvidado. Poder. Segunda parada. La oficina de financiamiento inmobiliario. Cuando Diego y Lucía compraron su casa frente al mar, no solo les di el enganche, también firmé como aval. Eso significaba que, si algo salía mal, la deuda sería mía. Pero también me daba derechos. Buenos días, don Ricardo. Me recibió la señora Jiménez, la oficial de préstamos. Qué gusto verlo. ¿En qué puedo ayudarlo? Quisiera revisar los términos del contrato donde figuro como aval, le expliqué. Necesito entender bien mis derechos y obligaciones. Mientras buscaba los papeles, recordé el día que firmé aquel documento. Diego había llorado de emoción. Gracias, papá. Eres nuestro ángel de la guarda. No sé qué haríamos sin ti, me dijo entonces, abrazándome. Lucía también me lo agradeció, prometiendo que nunca habría retrasos. Promesas vacías, como casi todo. Aquí está, dijo la señora Jiménez, entregándome una carpeta gruesa. Usted es responsable si los titulares incumplen, pero también puede reclamar la propiedad en caso de riesgo. Eso quería confirmar, respondí revisando cada cláusula con atención. ¿Qué pasos debo seguir si deseo ejercer ese derecho? Ella explicó los procedimientos legales, sin saber que yo ya conocía algo importante. Lucía me había contado, sin darse cuenta, que Diego había perdido dinero en una inversión y que estaban atrasados con la hipoteca. Lo dijo buscando compasión, tal vez otra ayuda. Perfecto, dije al final, guardando copias de todo. Por favor, agende una reunión con el departamento legal. Cuando salí, el sol me golpeó el rostro. Caminé por la acera sintiéndome liviano, casi flotando. Durante 40 años viví para Diego. Cada peso, cada desvelo, cada sueño fue suyo. Y a cambio, su deseo de cumpleaños fue mi desaparición. Tercera parada. La agencia de viajes. No entraba en una desde hacía décadas. En el bolsillo llevaba un folleto arrugado de Horizontes Nuevos, un programa para jubilados que soñaban con empezar de cero. Lo había guardado por años, como quien guarda un imposible. Buenas tardes, me saludó una joven asesora sonriendo. ¿En qué puedo ayudarlo? Vi su programa para jubilados. Respondí sentándome frente a ella. Quiero saber cómo puede un hombre de 75 años comenzar una nueva vida en España. Los días siguientes fueron una mezcla de vértigo y esperanza. Cada mañana despertaba con una sensación nueva, tristeza, sí, pero también libertad. Era como si me hubieran quitado un peso del alma. Por primera vez en mi vida no estaba viviendo para mi hijo, estaba viviendo para mí. El martes, el teléfono no dejó de sonar. Diego. No contesté. Luego volvió a llamar, una y otra vez. Papá, necesito hablar contigo. Papá, ¿por qué no respondes? Papá, las niñas tienen una presentación y queremos que vengas. Papá, me estoy preocupando. La ironía me hizo sonreír. El mismo hombre que días atrás deseaba mi ausencia, ahora se angustiaba porque no le servía. El miércoles vino Rosa, mi vecina y amiga de toda la vida. 72 años, alma noble, testigo de mis sacrificios. Se sentó en el sofá con una taza de café y me observó en silencio. «Te ves distinto, Ricardo», dijo al fin. «Más tranquilo, pero distinto». «¿Qué pasó?» Le conté todo, las palabras de Diego, mi decisión, los pasos que había dado. Rosa escuchó con lágrimas en los ojos. «Dios mío, Ricardo», susurró. «No puedo creer que tu hijo te haya dicho algo así después de todo lo que hiciste por él». «Lo peor», respondí en voz baja, «es que lo dijo sin rabia, con calma, como quien se sacude una carga». «¿Y de verdad piensas irte a España?», preguntó apretándome la mano. «Sí», le dije con firmeza, «ya tengo el boleto, me voy la próxima semana». Rosa me miró largo rato y luego sonrió con ternura. «Tienes todo mi apoyo, Ricardo, y te diré algo, esto no es una huida, es justicia». Sonreí apenas. «Necesitaré tu ayuda con algo más», añadí. «Quiero que Diego crea que desaparecí por arte de magia». Rosa abrió los ojos, sorprendida. Luego su expresión cambió, una mezcla de asombro y complicidad.
Es brillante, dijo al fin. Tal vez así aprenda lo que realmente significa perderte. Esa noche, con las manos temblorosas pero el corazón en calma, me senté a escribir la carta más importante de mi vida. Mi querido Diego, escribí al comienzo, me pediste como regalo de cumpleaños que desapareciera de tu vida, y yo he decidido concederte ese deseo. No era una carta de rencor, era una despedida lúcida, tranquila, necesaria. Le conté que, cuando leyera esas líneas, yo ya estaría lejos, empezando la vida que debí vivir hace décadas, que no había en mis palabras odio, sino aprendizaje. Fui detallando, con la precisión de un ingeniero, cada sacrificio, cada peso invertido, cada sueño que había postergado por estar siempre disponible para él. Adjunté los documentos que sellaban mi decisión, el Nuevo Testamento, la cancelación del seguro médico que lo incluía, el cierre de la cuenta conjunta y la notificación de que, como aval de su hipoteca, había decidido ejercer mis derechos ante su inestabilidad financiera. Era una carta larga, 18 páginas de memoria y verdad. Al final escribí, tu vida será más fácil sin mí, Diego, pero también mucho más cara. Ojalá valga la pena el jueves. Mientras guardaba mis pocas pertenencias en 2 maletas, el teléfono volvió a sonar. Diego otra vez. No contesté. Llamó 4 veces más. En la última, su voz sonaba desesperada. Papá, por favor, llámame. Algo pasó. El banco nos citó por la hipoteca. Necesito hablar contigo. Por favor. Ahí entendí. No era arrepentimiento, era miedo. El banco ya lo había notificado. La realidad empezaba a alcanzarlo. El viernes, Lucía apareció en mi puerta. No era la misma mujer altiva de siempre. Se veía cansada, con los ojos hinchados y la voz quebrada. Ricardo, me dijo suplicante, Diego me contó lo que pasó. Sé que fue cruel, pero por favor, no le hagas esto. No a tu hijo. ¿Hacer qué? Pregunté con calma. El banco nos notificó que iniciaste el proceso para reclamar la casa. Solo fue un mes de atraso. Diego tuvo un problema con el negocio, pero ya está por solucionarlo. Te lo prometo. La ironía me dolió y me hizo sonreír al mismo tiempo. Cuando Diego quería deshacerse de mí, era un estorbo. Ahora que mi ausencia amenazaba su comodidad, volvía a necesitarme. Lucía, le dije despacio, tu esposo fue muy claro. Mi presencia es una carga que no quiere soportar. Solo estoy cumpliendo su deseo. ¿Sabes cómo es Diego cuando se enoja?, insistió ella. No quiso decir eso. Pues lo dijo con convicción, respondí mirándola con tristeza. Tal vez ahora entienda lo que realmente significa perderme. Bajó la cabeza, sin palabras. Por favor, déjame hablar con él. Intentaré arreglarlo. Susurró. Ya es demasiado tarde, Lucía. Respondí, cerrando suavemente la puerta. Dile a mis nietas que las quiero mucho. El sábado fue mi último día en esa ciudad que alguna vez llamé hogar. Caminé por el taller donde trabajé toda mi vida, por el parque donde Diego aprendió a andar en bicicleta, por la iglesia donde me casé con su madre. Cada paso era una despedida silenciosa. Sentí nostalgia, sí, pero también una paz nueva, una sensación de estar terminando algo que debía haber cerrado hace mucho. El domingo, muy temprano, Rosa tocó a mi puerta. Traía café recién hecho y una sonrisa cómplice. ¿Listo para tu gran escape?, preguntó levantando las cejas. Más que listo, respondí arrastrando las maletas hacia la salida. ¿Tienes las llaves del departamento? Aquí están, dijo mostrando el llavero que le había dejado la noche anterior. También tengo la carta y todos los documentos. Habíamos planeado todo con precisión. Rosa esperaría un par de días antes de ir al departamento de Diego, fingiendo preocupación, y le entregaría la carta. Recuerda, le dije mientras bajábamos las escaleras, tienes que parecer genuinamente alarmada. Dile que no contesté, que entraste con las llaves de emergencia y que encontraste todo vacío, menos la carta. Tranquilo, viejo, rió. Fui directora de teatro aficionado 20 años. Haré que parezca real. El taxi llegó puntual, a las 6 en punto. Mientras el conductor cargaba las maletas, miré por última vez el apartamento. 15 años vividos allí, y ni una lágrima. Solo alivio. ¿Al aeropuerto?, preguntó el chofer. Al aeropuerto, respondí, y sentí que esas 2 palabras marcaban el inicio de mi nueva vida. El vuelo a Barcelona fue largo, pero tranquilo. Por primera vez en décadas, nadie sabía dónde estaba. Nadie podía pedirme dinero, favores ni tiempo. La libertad tenía un sabor desconocido y embriagador. Durante el vuelo escribí en mi cuaderno: esta es la primera vez en 43 años que hago algo solo para mí. Es aterrador y liberador. Llegué a Barcelona al amanecer.
Un joven con acento catalán me esperaba en el aeropuerto con un cartel que decía Ricardo Álvarez. Se llamaba Miguel. Bienvenido a España, señor Álvarez, me dijo con una sonrisa. Espero que esté listo para empezar una nueva aventura. Más que listo, respondí y lo dije de verdad. Miguel me llevó a un pequeño apartamento en el barrio gótico, alquilado por un mes, un tercer piso con balcones llenos de flores y vista a una plaza donde los músicos tocaban canciones alegres. Aquí tiene todo lo que pueda necesitar, dijo dejándome una carpeta. Restaurantes, actividades, grupos de jubilados, clases de catalán, hasta contactos médicos. Esa tarde, después de descansar, salí a caminar. Sin rumbo, sin horarios, sin nadie esperándome. Las calles estrechas y empedradas respiraban historia, vida y música. Me senté en una terraza pequeña, pedí un café con leche y unos churros. El aroma dulce y el aire tibio del Mediterráneo me envolvieron. Cerré los ojos. No recordaba la última vez que había disfrutado algo tan simple, y ahí estaba yo. Por primera vez en más de 4 décadas, no era el padre de nadie, ni el sostén de nadie, solo Ricardo. Y eso, por fin, era suficiente. Tomé otro sorbo de café y sonreí al reflejo en el vidrio del café. Un hombre mayor, sí, pero vivo, libre. Mientras el sol se deslizaba sobre los tejados de Barcelona, supe que, al fin, la vida, la mía, acababa de empezar. Comí lentamente, saboreando cada bocado, observando a las palomas, a los turistas, a los lugareños. Una sensación extraña comenzó a formarse en mi pecho. No era tristeza, no era culpa, era paz. Mientras caminaba de regreso al apartamento, al caer la tarde, comencé a hacer cálculos mentales. ¿Cuánto había gastado en Diego solo en los últimos 5 años? Entre el enganche de la casa, los pagos del taller mecánico, el auto nuevo, la escuela privada de los niños, los préstamos temporales que nunca regresaban, había sido al menos 2,3 millones de pesos. Dinero que podría haber usado para viajar, vivir cómodamente o cumplir los sueños que postergué durante décadas. En cambio, se lo di todo a un hijo que veía mi amor como una carga y mi presencia como un estorbo. Al día siguiente, mientras paseaba por las callejuelas del barrio gótico, un cartel pintado a mano llamó mi atención. Escuela de Arte La Paleta. La curiosidad me impulsó a entrar. El aroma a óleo y madera vieja me envolvió de inmediato, y un murmullo de voces mezclado con risas me hizo sentir vivo. Bienvenido, me saludó una mujer de cabello rizado y gafas gruesas, con manchas de pintura en las manos y en la bata. Soy Clara, la directora. ¿Es usted nuevo por aquí? Sí, respondí, todavía un poco sorprendido por la calidez de su voz. Me llamo Ricardo. Siempre me gustó dibujar, pero hace años que no lo hago. Entonces ha llegado al lugar correcto, dijo Clara con una sonrisa que parecía contagiosa. Tenemos clases para todos los niveles. Aquí nadie juzga. Todos aprendemos de todos. Mientras recorría la escuela, conocí a varias personas. Hola, soy Tomás, dijo un hombre alto, de barba desordenada y camiseta con manchas de pintura. Llevo 3 años viniendo aquí, aunque mi madre me decía que ya era demasiado viejo para soñar con arte. No hay edad para eso, respondí, sintiendo un calor inesperado en el pecho. Exacto, dijo otra mujer con un pañuelo colorido en la cabeza. Yo empecé a pintar a los 62. Ahora expongo mis cuadros cada mes, y créame, nunca es tarde para encontrarse a uno mismo. Esa tarde, en la primera clase de óleo, descubrí algo que no sentía desde hacía décadas: pasión pura. Mis manos temblaban mientras mezclaba colores, pero la sensación era adictiva. Mezclé azul con rojo hasta que emergió un violeta intenso, como un atardecer sobre los tejados de Barcelona. Ricardo, ese contraste es impresionante, comentó Clara inclinándose sobre mi lienzo. Tiene un ojo muy personal. Me sonrojé, pero por dentro sentí un cosquilleo de orgullo. Nadie me pedía que fuera padre perfecto, ni proveedor infalible, ni héroe para nadie. Solo yo y mi pintura, solo yo y mi impulso de crear. Con cada trazo parecía borrar décadas de culpa y sacrificio. Me sentí ligero, renovado, como si cada color me recordara que todavía podía empezar de nuevo. Al salir, Tomás me invitó a tomar un café en la terraza de la escuela. ¿Sabes, Ricardo?, dijo mientras miraba un cuadro lleno de colores vivos. Lo importante no es cuánto tiempo hemos vivido por otros, es cuánto nos damos a nosotros mismos ahora. Asentí, tomando un sorbo de café. Por primera vez en mi vida adulta, entendí que la felicidad podía ser simple y cercana. Un pincel, un lienzo, nuevas amistades, risas compartidas. Y que lo que había perdido en el pasado, todavía podía recuperarlo en el presente. Esa noche, mientras caminaba de regreso al apartamento con el aroma del mar mezclándose con los sonidos de la ciudad,
Supe que algo en mí había despertado, no solo la libertad, sino también la pasión que había dormido demasiado tiempo. La vida, mi vida, apenas comenzaba a pintarse de colores intensos. Los días siguientes se convirtieron en un ritual delicioso. Cada mañana desayunaba en la terraza del apartamento y luego caminaba hacia la paleta, donde el olor a óleo y a madera vieja se había vuelto casi un perfume para mí. Descubrí que el arte no era solo pintar cuadros, era conversar, debatir ideas, inspirarse y dejarse inspirar. Conocí a más personas fascinantes. Ricardo, me saludó un joven con una coleta y gafas redondas. Soy Leo, soy escultor. Trabajo con arcilla, pero hoy vine a probar la pintura. Me enseñó una mano llena de pequeñas cicatrices de cortes y quemaduras. Cada marca tiene su historia, como nosotros, ¿no? Exactamente, dije admirando su entusiasmo. Cada trazo, cada corte, cada error nos define. Un día, Clara nos propuso un ejercicio extraño. Pinten su memoria más feliz, pero usando solo 3 colores. Me senté frente al lienzo con un nudo en la garganta. Recordé la playa donde había ido con mis hijos cuando eran pequeños. Sonreí con tristeza mientras mezclaba el azul del cielo, el amarillo del sol y un toque de naranja que parecía guardar la risa de los niños. «Impresionante», exclamó Clara. «Ricardo, lograste capturar nostalgia y alegría al mismo tiempo. Eso no es fácil». «Nunca es tarde para recordarla», le respondí sin pensar, «y para transformarla en algo mío». Al terminar la clase, Leo me invitó a caminar por el Born. «Hay un bar de tapas que sirve la mejor tortilla de patatas de la ciudad», dijo mientras reía. «Y te advierto, si sigues viniendo a la escuela, necesitarás comer bien para tener energía para tantas horas de creatividad». Nos sentamos en una mesita de madera al aire libre. Entre tapas y risas, me di cuenta de algo sorprendente. Empezaba a sentirme parte de un grupo, de un lugar. Cada conversación era un hilo que me conectaba con la vida que había dejado pasar durante décadas. En esos días, también conocí a Elena, una mujer mayor, elegante, de mirada intensa, que dibujaba retratos de personas en el parque. «Me gusta capturar la esencia de cada rostro», me dijo mientras me mostraba un retrato suyo. «Lo más difícil es que a veces nos dejamos llevar por la apariencia y olvidamos la historia que hay detrás». «Tal vez eso es lo que me pasó con mi propia vida», dije sonriendo con algo de melancolía. Me concentré en cumplir expectativas y olvidé escuchar mis propias pasiones. «Nunca es tarde», replicó con una sonrisa que parecía un desafío y un abrazo a la vez. «Tal vez ahora es el momento de vivir de verdad». Poco a poco, Ricardo dejó de ser solo un visitante en Barcelona. La ciudad, la escuela, las personas, los colores, todo lo iba transformando. Sus cuadros empezaron a ganar fuerza, sus manos ya no temblaban, y su corazón comenzaba a llenarse de algo que no había sentido en décadas. Emoción pura, deseo, vida compartida. Una tarde, mientras pintaba en la terraza de la escuela con Leo a mi lado, un grupo de estudiantes jóvenes nos miró con curiosidad. «Oye, ¿ustedes son artistas?», preguntó uno de ellos con la energía inagotable de los 20 años. «Sí», respondí, sorprendiéndome de lo natural que salió, «pero sobre todo, aprendices de la vida». Leo rió y asintió. «Exacto, aquí todos estamos aprendiendo algo. La diferencia es que unos lo hacen con pinceles y otros con coraje». Esa noche, al regresar al apartamento, miré por la ventana la ciudad iluminada. Por primera vez en mucho tiempo, no había lista de obligaciones ni culpa, solo planes, seguir pintando, seguir conociendo, seguir descubriendo quién era ahora, quién podía ser. Tiempo después sabía que Rosa debía estar preparándose para ir al departamento de Diego a entregar la carta. La carta que lo cambiaría todo. Me senté en el pequeño balcón del apartamento con una copa de vino tinto español entre las manos y esperé. Sabía que en cuestión de horas el teléfono comenzaría a sonar con insistencia. Diego finalmente entendería lo que significaba realmente perderme. A la medianoche, el teléfono vibró sin descanso. Era él. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Sonó de nuevo y otra vez. En el quinto intento contesté. «Papá», gritó Diego con la voz quebrada. «¿Dónde estás? Rosa vino a casa con una carta tuya. Dijo que desapareciste. ¿Qué es esto? ¿Qué locura estás haciendo?» «Hola, Diego», respondí con calma, mirando las luces cálidas de la ciudad antigua. «¿Ya leíste la carta?» «Sí, la leí. ¿Te volviste loco? ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Dónde estás?» «Estoy exactamente donde necesito estar», dije. «Lejos de ti, como deseaste».
Pero yo no quería eso, no quería que de verdad te fueras. Solo estaba enojado, frustrado. Ahí estaba, lo de siempre, minimizar el daño, hacerme sentir culpable por reaccionar ante su crueldad. ¿No lo quisiste decir cuando me dijiste que tu mejor regalo de cumpleaños sería que me muriera? Pregunté suavemente, porque sonaste bastante convincente. Fue solo... Estaba estresado. El negocio va mal, Lucia está nerviosa, los niños... No debía haber dicho eso. Tienes razón, no debiste, pero ya está hecho, y las palabras, hijo, no pueden deshacerse. Papá, por favor, vuelve, te necesitamos, te necesito, dijo con un temblor en la voz. Si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte a Historias con Carmen. Qué interesante, ahora me necesitaba. Ahora que había leído la carta detallando los beneficios financieros que había perdido, ahora que sabía que podría quedarse sin casa, ahora que entendía que tendría que pagar su propio seguro médico y buscar quién cuidara a los niños cuando quisiera salir. ¿Me necesitas a mí o a mi dinero? Pregunté directamente. El silencio del otro lado fue largo, pesado. Te necesito a ti, susurró al fin, pero su voz no sonó convincente. Diego, dije, y por primera vez no me tembló la voz. Durante 43 años viví para ti. Sacrifiqué mis sueños, mi tiempo, mi dinero, mis oportunidades. Y cuando finalmente necesité sentir que me amabas y me valorabas, me dijiste que preferías que estuviera muerto. Hubo un sollozo contenido. Lo siento, papá, lo siento mucho. Las disculpas no son suficientes. El daño está hecho. Pero ¿sabes algo? Tal vez fue lo mejor que pudiste decirme, porque me abrió los ojos. Me hizo entender que he vivido toda mi vida de manera equivocada. ¿A qué te refieres?, preguntó confundido. A que por primera vez en décadas estoy viviendo para mí mismo, y es maravilloso. Papá, por favor, dime dónde estás, rogó, su voz entrecortada. Los niños preguntan por ti. No entienden por qué desapareciste. Era curioso. Ahora que no estaba disponible, mis nietos de repente me extrañaban. Durante años, cuando cancelaba mis planes para cuidarlos, cuando les compraba regalos, cuando los llevaba al parque mientras sus padres se distraían en sus propios asuntos, eso era lo normal. Pero ahora que me había ido, mi ausencia pesaba. Los niños estarán bien, respondí mirando las estrellas sobre Barcelona. Son resilientes. Aprenderán que las palabras tienen consecuencias. Pero papá, no puedes simplemente desaparecer así. Y si algo te pasa, si te enfermas, ¿cómo vamos a saberlo?, dijo entre lágrimas. Ahora le preocupaba mi bienestar. Qué conveniente. En los últimos 3 años tuve 2 episodios de presión alta. Le recordé. ¿Sabes cuántas veces me visitaste? Ninguna. Siempre tenías algo más importante que hacer. Eso no es verdad, murmuró débilmente. Sí lo es. La primera vez te llamé desde emergencias y dijiste que no podías venir porque tenías una cena con unos clientes. La segunda vez estabas celebrando tu aniversario. El silencio al otro lado me confirmó que recordaba perfectamente. Yo pensé que no era serio, susurró. Claro, porque mi salud nunca fue prioridad, pero mis cheques, sí. No se trata del dinero, gritó Diego. Es sobre ti. Te extraño, papá. ¿Me extrañas a mí o extrañas tener a alguien que siempre esté ahí para resolver tus problemas? Pregunté y colgué sin esperar respuesta. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez lo silencié por completo. Necesitaba paz para disfrutar mi primera noche de libertad. Los días siguientes fueron un descubrimiento constante, no solo de Barcelona, sino de mí mismo. Había partes de mí que se habían dormido durante décadas, enterradas bajo las obligaciones, la culpa y el miedo. Ahora despertaban una por una, como flores después de una larga sequía. Descubrí que me fascinaba la arquitectura gótica y podía pasar horas admirando los detalles de la Catedral de Barcelona. Descubrí que tenía oído para los idiomas y que el catalán, con sus giros suaves, no era tan complicado como imaginaba. Y redescubrí mi amor por los números, por las ecuaciones, por los patrones lógicos del mundo. Aquello que había enseñado tantos años, pero que hacía mucho no disfrutaba solo por placer. Por primera vez, entendí que no había perdido a mi hijo. Lo que había perdido era la versión de mí mismo que vivía para él. El miércoles tuve mi reunión con el asesor financiero español. Era un hombre mayor, de voz serena y modales precisos. Me ayudó a entender todas mis opciones para la residencia permanente en España. Tomé otro sorbo de café y me vi reflejado en el cristal del local. Un hombre mayor, sí, pero vivo, libre. Mientras el sol se deslizaba sobre los tejados de Barcelona, supe que por fin, la vida, la mía, acababa de comenzar. Comí despacio,
saboreando cada bocado, observando las palomas, los turistas, los vecinos, y una sensación extraña, casi olvidada, empezó a crecer en mi pecho. No era tristeza, no era culpa, era paz. Al caer la tarde, mientras caminaba de regreso al apartamento, mi mente volvió, inevitablemente, a los números. Empecé a calcular, casi por costumbre, cuánto había gastado en Diego en los últimos 5 años. El enganche de la casa, los pagos del taller mecánico, el auto nuevo, la escuela privada de los niños, los préstamos temporales que nunca regresaron. Más de 2 millones de pesos. Dinero que podría haber usado para viajar, para vivir con dignidad, para cumplir los sueños que había enterrado durante décadas. En cambio, se lo di todo a un hijo que veía mi amor como una carga, y mi presencia como un estorbo. Lo hacía pensando en mí. Con sus ahorros actuales y su pensión mexicana, explicó el asesor financiero ajustándose las gafas. Puede vivir cómodamente aquí durante muchos años. España ofrece excelentes programas de salud para jubilados extranjeros, y la calidad de vida en Barcelona es realmente alta. Por primera vez en décadas hablé de dinero sin sentir culpa, sin pensar en Diego, ni en emergencias ajenas, ni en cuentas compartidas, solo en mí. Calcular mis gastos basándome en mis propios deseos fue un acto silencioso de libertad. También podría invertir parte de sus ahorros aquí, continuó el asesor. Los rendimientos son estables, y en 5 años podría aumentar significativamente su patrimonio si se administra con prudencia. Aumentar mi patrimonio. ¡Qué ironía! ¿Cuántas veces tuve esa oportunidad y cuántas la descarté para cubrir los caprichos de mi hijo? ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. El asesor sonrió con amabilidad. Tenemos muchos clientes en situaciones parecidas a la suya, personas que vienen a España buscando un nuevo comienzo después de relaciones familiares complicadas. Créame, no está solo. Esa frase me golpeó más de lo esperado. No era el único padre que había sido usado, manipulado y luego descartado. Había otros que, como yo, habían decidido dejar de ser mártires y empezar a vivir. El viernes me uní a un grupo de caminatas para expatriados mayores. Éramos 12, todos entre 60 y 80 años, y todos buscábamos lo mismo: aire fresco, un poco de compañía y una nueva forma de existir. Durante el recorrido por las colinas que rodean la ciudad, entablé conversación con una mujer llamada Luisa, una italiana de 76 años que había llegado 3 años atrás. ¿Y qué te trajo por aquí, Ricardo?, preguntó mientras el sol bañaba las tejas anaranjadas de la ciudad. Un hijo que me dijo que su mejor regalo de cumpleaños sería que me muriera. Respondí sin rodeos. Ya no me interesaba maquillar la verdad. Luisa se detuvo un momento, mirándome con sorpresa. ¿De verdad te dijo eso? Sí. Después de financiar su casa, criar a sus hijos y sacrificar mi jubilación por él, decidió que mi presencia era una molestia. Así que me fui. Ella guardó silencio unos segundos, luego sonrió con esa mezcla de comprensión y respeto que solo dan las heridas compartidas. Eres valiente, dijo. A mí me tomó 7 años alejarme de mi familia tóxica. Mi hijo y mi nuera me trataban como un cajero automático con patas. Durante el resto del paseo compartimos nuestras historias. Luisa me contó cómo, después de toda una vida de sacrificios, sus hijos solo la buscaban cuando necesitaban dinero para sus vacaciones, sus autos o sus caprichos. Cuando finalmente puso límites, la llamaron egoísta y la amenazaron con no dejarla ver a sus nietos. Los primeros meses fueron horribles, confesó mientras descendíamos por un sendero cubierto de pinos. Me sentía culpable, pensaba que era una mala madre. Creía que una buena madre debía sacrificarse siempre. ¿Y qué cambió tu forma de verlo?, le pregunté. Luisa suspiró. Me di cuenta de que mis hijos nunca se preguntaron si yo era feliz, ni si tenía suficiente para mí. Solo les importaba lo que podía darles. Eso no es amor, Ricardo, es dependencia. Y la dependencia mata el cariño. Sus palabras me atravesaron con precisión. Por décadas había confundido la manipulación con el afecto, la costumbre con el amor. Al final del paseo, Luisa me invitó a un grupo de apoyo que se reunía cada 2 semanas. Personas mayores que habían decidido priorizar su paz por encima de las expectativas familiares. Acepté sin pensarlo. Esa noche, encendí mi teléfono por primera vez en 3 días. 78 llamadas perdidas. 32 mensajes. La mayoría de Diego y de Lucía. Algunos de números desconocidos, probablemente amigos suyos intentando localizarme. Leí los mensajes en orden, como quien observa la evolución de una tormenta. Los primeros eran emocionales. Papá, por favor, vuelve. Te necesitamos. Los niños están llorando. Luego se tornaban más tensos, más prácticos. El banco llamó.
dicen que pediste una revisión del contrato. No pueden quitarnos la casa por un malentendido. Al cuarto día, el tono cambió por completo. Esto es ridículo, papá. Estás arruinando nuestras vidas por una rabieta. Compórtate como un adulto y vuelve. Y finalmente, la culpa. He llamado a la policía, a los hospitales, a todos tus amigos. Nadie sabe dónde estás. Si algo te pasa, será mi culpa. Por favor, dime que estás bien. Ni una sola disculpa verdadera, ni un solo reconocimiento de lo que había dicho. Todo giraba en torno a sus consecuencias, no a mi dolor. Decidí responder solo a un último mensaje. Estoy perfectamente bien, más feliz de lo que he estado en años. Lo que estás viviendo son las consecuencias naturales de tus actos. Ojalá aprendas a valorar a las personas que amas antes de que sea demasiado tarde. Su respuesta llegó casi al instante. Por favor, papá. Podemos arreglar esto. Prometo que nunca más diré algo así. Solo vuelve. Respiré hondo antes de escribir mi última respuesta. Las promesas vacías no reparan corazones rotos. Tus palabras mostraron quién eres realmente, y eso no se borra con arrepentimiento. Después de enviarlo, bloqueé su número. Luego el de Lucía. Luego todos los demás. Era momento de cerrar definitivamente ese capítulo. La semana siguiente regresé a la oficina del asesor financiero. Firmé los documentos para la residencia permanente, la transferencia de mi jubilación mexicana y la venta del apartamento en Puerto Vallarta. ¿Está completamente seguro de esto, don Ricardo?, preguntó el asesor, mirándome con una mezcla de respeto y cautela. Sonreí, una sonrisa tranquila, sincera. Más seguro que nunca. El asesor asintió despacio. Es una decisión importante, cambia todo. Lo sé, dije firmando cada hoja con mano firme. Pero por primera vez en mi vida estoy tomando decisiones pensando solo en mi felicidad, no en las demandas de los demás. Cuando terminé, me quedé mirando mi firma. Era la misma de siempre, pero me pareció distinta, más firme, más mía. Un día, mientras limpiaba pinceles y organizaba mis óleos, me sorprendió un pensamiento que explotó en mi mente como un estallido de color. ¿Y si escribo todo esto? La idea me pareció brutal, casi imposible, pero también liberadora. Durante años había guardado recuerdos, emociones y dolores como si fueran tesoros peligrosos. Ahora, frente a la vida que empezaba a reinventarse, la escritura me ofrecía una manera de transformarlos en algo tangible, algo que pudiera respirar fuera de mí. No se trataba solo de narrar mi historia, era un acto de valentía, un gesto para mí mismo y para todos los que, como yo, habían pasado décadas cumpliendo expectativas que no eran las propias. Sentí un vértigo extraño, la mezcla de miedo y entusiasmo que solo se siente cuando uno está a punto de lanzarse al vacío con la certeza de que puede volar. Esa tarde, me senté frente al escritorio del apartamento, con la luz cálida de Barcelona filtrándose por la ventana, y comencé a escribir. Durante 4 horas escribí sin detenerme. Cada palabra era una exhalación, una memoria liberada. Relaté los años de sacrificio, las manipulaciones disfrazadas de cariño, y el instante en que comprendí que amar no debía doler tanto. Titulé el texto, Cuando el amor paterno se convierte en autodestrucción, mi historia de liberación a los 74 años. Lo envié a un blog que seguía desde mi llegada a Barcelona, dedicado a historias de personas mayores que habían decidido reinventarse. No esperaba respuesta, solo necesitaba que alguien, aunque fuera un desconocido, supiera lo que había vivido. Una semana después, recibí un correo que me hizo sonreír como no lo hacía en años. Su historia es poderosa e inspiradora, don Ricardo. Hemos recibido cientos de mensajes de personas que se reconocen en su experiencia. ¿Le gustaría participar en una entrevista en video para nuestro canal de YouTube? Acepté sin pensarlo. Había callado demasiado tiempo. Ahora quería poner mi voz al servicio de quienes todavía no se atrevían a hacerlo. Antes de que la entrevista se publicara, pasé días sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio. Nunca había hablado tan abiertamente de mi vida, de los errores que cometí y de los abusos que soporté por amor malentendido. Cada frase que ensayaba frente al espejo me hacía temblar un poco. ¿Y si nadie entendía? ¿Y si lo que contaba parecía trivial o excesivo? Pero también sentía algo inesperado, una especie de ligereza. Como si cada palabra que ponía en la página hubiera arrancado un peso de mis hombros, preparándome para mostrarme al mundo tal como era, sin adornos, sin culpas añadidas. La libertad que había descubierto en Barcelona, entre pinceles, lienzos y amigos nuevos, ahora tenía una voz que podía llegar más lejos. Cuando finalmente la entrevista se publicó, no sabía qué esperar, pero lo que ocurrió superó cualquier expectativa. Se volvió viral en cuestión de horas. Miles de personas compartieron sus propias historias.
padres agotados por hijos que los humillaban, madres usadas como salvavidas financieros, abuelos convertidos en fantasmas dentro de sus propias familias. Cada comentario era un recordatorio de que mi experiencia no era única. Era un espejo de muchas vidas calladas durante demasiado tiempo. Los mensajes se acumulaban en mi bandeja de entrada. Algunos eran desgarradores, otros llenos de rabia contenida y otros más, increíblemente esperanzadores. Mi hijo de 37 vive en mi casa, no trabaja y me grita cuando le pido que ayude. Mi hija solo me busca cuando necesita dinero, pero nunca aparece cuando me enfermo. Creí que era el único padre que se sentía invisible. Cada testimonio era una cicatriz abierta, pero también una prueba de que no estábamos solos. Entre la avalancha de mensajes, entre las historias de dolor y resiliencia, me sentí parte de algo más grande. Una comunidad de personas mayores que habían decidido finalmente reclamar su vida y su dignidad. Mi vida en España florecía. Tenía amigos que me apreciaban por quien era, no por lo que podía ofrecerles. Había vuelto a leer, a pintar, a cocinar sin prisa. Dormía sin ansiedad, comía sin culpa, vivía sin miedo. Había recuperado algo más valioso que el dinero, mi dignidad. 6 meses después de mi llegada, una mañana tibia de primavera, sonó el teléfono. Era Rosa, mi vecina y confidente en México. «Ricardo», dijo con esa mezcla de sorpresa y ternura, «no sabes lo que me acabo de enterar. Diego perdió la casa. Sentí un golpe seco en el pecho. No alegría, no venganza, solo una mezcla extraña de tristeza y justicia». «¿Qué ocurrió exactamente?», pregunté con voz baja. «El banco ejecutó la hipoteca la semana pasada. Diego no logró recuperar el dinero que perdió, se atrasaron 3 pagos más, y como tú activaste tus derechos como aval, el banco procedió. Diego vino ayer, destrozado, llorando. Cerré los ojos un momento, visualicé su rostro, el mismo que un día me pidió desaparecer. ¿Y las niñas?», pregunté. «Están bien», respondió Rosa. «Se mudaron a un departamento más pequeño. Diego consiguió empleo en una empresa de turismo. Gana poco, pero es algo estable». Guardé silencio. No sentía placer, solo serenidad. La vida, pensé, tiene una forma silenciosa y perfecta de ajustar las cuentas. Por primera vez, mi hijo enfrentaba las consecuencias reales de sus propias decisiones. «¿Algo más, Rosa?», pregunté. «Sí», dijo con un suspiro. «Me pidió que te ayudara a contactarlo. Dice que quiere disculparse, que ahora entiende todo lo que perdió cuando te perdió a ti». «¿Y qué le dijiste?». «Que algunas heridas son demasiado hondas para cerrarse y que, a veces, el amor más sano es el que se mantiene a distancia». Sonreí con gratitud. Rosa siempre había tenido una sabiduría que dolía, pero curaba. Y tenía razón. Mi paz era frágil y preciosa. No iba a arriesgarla por palabras tardías. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada de mi abogado en México. «Señor Álvarez», dijo con tono animado, «tengo buenas noticias. La casa de su hijo fue vendida por el banco, y usted, como aval, tiene derecho a recuperar su inversión inicial de 1.800.000 pesos, más los intereses acumulados». «¿Cuánto representa eso en total?», pregunté incrédulo. «Aproximadamente 2.100.000 pesos. La transferencia se realizará a su cuenta española la próxima semana». Me quedé en silencio, dejando que la noticia me recorriera por dentro. No solo había recuperado el dinero, había recuperado el control de mi vida. «También hay otra actualización», añadió. «Su departamento en Puerto Vallarta se vendió, después de gastos y comisiones, y tendrá un jugoso pago». Colgué la llamada con una sonrisa tranquila. A los 75 años tenía más estabilidad y más libertad que nunca. Miré por la ventana. Barcelona se bañaba en tonos dorados. El aire olía a pan recién hecho y a comienzos. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Por fin entendí que la verdadera herencia no era lo que se deja a los hijos. Era lo que uno se deja a sí mismo: paz, dignidad y el valor de no volver atrás. Esa noche decidí celebrar en mi restaurante favorito de la Plaza Real. Pedí una copa del mejor cava y brindé, en silencio, por el hombre que había tenido el valor de comenzar de nuevo cuando todo parecía perdido. Mientras cenaba, repasé mentalmente el camino recorrido. Había llegado a Barcelona como un padre roto, derrotado por las palabras crueles de un hijo que no supo ver más allá de su propio ego. Y ahora, frente a ese plato de mariscos y el murmullo de la plaza, era un hombre libre, estable, rodeado de afectos genuinos y viviendo la vida que durante décadas había postergado. 2 años después de mi llegada a Mestama, España, una mañana encontré una carta en mi buzón. Era un sobre blanco con una caligrafía que reconocí de inmediato. Cuando la abrí, las manos me temblaron. «Querido abuelo Ricardo,
Sabemos que papá y mamá te hicieron daño, lo escuchamos sin querer y también vimos tu entrevista. Queremos que sepas que te queremos mucho y que te extrañamos. Papá nos contó que estás mejor y eso nos alegra. Cuando seamos grandes, queremos ir a verte a España. Prometemos escribirte más seguido. Gracias por habernos querido siempre. Con cariño, Sofía y Abril. Me quedé largo rato con la carta entre las manos. No lloré de tristeza, sino de ternura. Era la prueba de que el amor verdadero, ese que no pide nada a cambio, sobrevive incluso a las fracturas más hondas. Más abajo, en una hoja aparte, había un dibujo. Yo caminando por una calle de Barcelona, rodeado de flores, con el mar al fondo y una sonrisa tranquila. Lloré durante una hora, no de dolor, sino de certeza. La certeza de haber hecho lo correcto, aunque me costara todo. Esa misma tarde les respondí: mis queridos nietos, sus palabras son el regalo más hermoso que he recibido en muchos años. Los amo profundamente y siempre los amaré sin importar la distancia. Cuando sean mayores y puedan decidir por ustedes mismos, las puertas de mi casa y de mi corazón estarán abiertas. Mientras tanto, recuerden esto: el amor se cuida con respeto y las palabras tienen el poder de sanar o de herir. Guarden ese amor que sienten por mí y no dejen nunca que el miedo los haga callar. Con todo mi cariño, abuelo Ricardo. Hoy, 3 años después de aquel cumpleaños que cambió mi vida, escribo estas líneas desde el balcón de mi departamento en Barcelona, el que compré con mi propio esfuerzo. Tengo 77 años, un patrimonio sólido, un libro traducido a 8 idiomas, amigos entrañables y una paz interior que nunca antes había conocido. Diego me pidió, como regalo de cumpleaños, que desapareciera de su vida, y cumplí su deseo, de la forma más inesperada. Lo que nunca imaginó fue que, al perderme, no solo se quedó sin un padre, sino sin el hombre que había sostenido su mundo durante décadas. Hace una semana recibí un correo suyo, 3 años sin una sola palabra, y de pronto, ahí estaba. Papá, leí tu libro, no sabía cuánto te lastimé, ni cuánto diste por mí. No te escribo para pedirte perdón ni para que regreses. Solo quiero que sepas que al fin entiendo lo que querías enseñarme. Ojalá seas feliz, porque mereces toda la felicidad del mundo. No respondí. Algunos puentes, una vez quemados, no se reconstruyen. Pero guardé ese correo no como un intento de reconciliación, sino como una señal de que el tiempo, a veces, hace su trabajo. Mi partida fue mi regalo para él, mi nueva vida, mi regalo para mí. Con el tiempo, descubrí que el primer paso para reconstruir algún tipo de conexión con Diego no sería directo, sino a través de sus hijas, mis nietas. Ellas no me veían como un padre que había fallado, sino como un abuelo que jugaba, contaba historias y reía con ellas sin esperar nada a cambio. Cada tarde que pasaba con ellas, sintiendo su cariño puro e incondicional, sentía que algo dentro de mí comenzaba a sanar. No fue un acto de manipulación ni un intento de acercarme a Diego. Era simplemente volver a existir en el mundo de mis nietas, sin imponerme, sin reclamar, solo estando presente y disfrutando de cada momento. Y poco a poco, esa presencia silenciosa abrió un hilo tenue con Diego. Lo vi más relajado, menos distante, aunque la frialdad de siempre seguía ahí. Aprendí a aceptar la distancia, a no exigir su afecto ni su aprobación. Con cada encuentro, incluso con las pequeñas conversaciones breves y casuales, sentí que podía perdonarlo por su sobrevida, por esa manera abrupta y dolorosa en la que decidió separarme de su mundo. Comprendí que era su derecho buscar su propia felicidad, incluso si eso significaba alejarse de mí. Y así, en ese equilibrio delicado, descubrí algo aún más profundo. Pude perdonarme a mí mismo. Durante años me había dejado perder en la devoción por mi hijo, creyendo que cada sacrificio, cada dinero prestado, cada consejo no pedido era lo correcto. Pero ahora, en mi ocaso, entendí que amar también significa dejar espacio para vivir, para respirar, para ser. Me senté una tarde frente al mar, el mismo mar que había visto tantas veces desde el departamento de Diego, con el libro de Gypsy sobre mis rodillas y una sonrisa tranquila en el rostro. Mis nietas reían en el jardín de mi memoria, Diego seguía su camino, y yo finalmente sentía que la vida me pertenecía a mí también. Era suficiente, era perfecto, y por primera vez en mucho tiempo estaba en paz. Esto fue todo en la historia de hoy, no olvides que aquí